¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Saludos en esta mañana de miércoles ya 31 de diciembre del 2014. Estamos exactamente a 15 horas para que fenezca ya este año 2014. Yo soy Joel Cruz Velas y pues les saludo como todos los miércoles en este su programa de interlocución. Hoy pues ya 31 de diciembre del 2014 y no queremos hablar más de cosas desagradables, sino de cosas más bonitas, sobre todo cuando nos referimos a la poesía, esa parte maravillosa de la literatura que nos hace simbrar, que nos hace enamorarnos. Y hoy tengo como invitado especial a un amigo, a un escritor, a un poeta, Roberto Chanona. Roberto, muy buenos días, bienvenido a tu programa. Buenos días, Joel. Excelente. Roberto Chanona nació en Tuxtla Gutiérrez en 1960, hizo estudios de filosofía en la Universidad de Besançon en Francia, donde publicó sus primeros poemas en 1983. Continuó sus estudios en la Universidad de la Sorbona en París, donde apareció su segunda edición de poemas titulada De Joyas, 1984. El municipio de Tuxtla Gutiérrez en 1986 publicó su libro Pasos Desordenados. Roberto, toda una historia, toda una institución, y tú eres un chiapaneco. ¿Qué te llevó a ti enamorarte de esa parte maravillosa de la literatura que es la poesía? Bueno, desde muy chico, ahora voy recordando que siempre tuve no directamente con la poesía, ¿no? Pero sí a muy temprana edad llegaba un tío de México y nos grababa unos cuentos y luego llevaba a México y gracias a eso empecé a penetrar en ese mundo, ¿no? Posteriormente, nosotros venimos de una familia de fabricantes de muebles de madera. Esa parte de mi juventud, obviamente yo me dediqué a andar en todo el sureste de México. Veía yo Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca. Y un día pues tomo la decisión de irme a Francia a encontrarme precisamente conmigo mismo, y ahí me doy cuenta que mi vocación era la poesía. Empiezo a escribir, publico mis primeros poemas, y muchos años después, 10 años después, quiere decir, yo empiezo a la edad de 21 años y como a los 30 años me doy cuenta que en mi familia había también poetas y músicos. Entonces yo siento que ya era una conjunción, ¿no? Y un destino que cada persona trae consigo mismo. Excelente. Ese preámbulo que nos dice, sobre todo recordar de cuando la parte de tus ancestros, ¿no? Encuentras familiares, encuentras que también hay músicos, que también hay escritores, que hay poetas. Eso es lo maravilloso. Fíjate, te comentaba antes de que entráramos al programa que ayer tuve la oportunidad de estar con los familiares. Pertenezco a la cuarta generación del apellido Fierro. El apellido Fierro es de Atoyac de Álvarez, de ahí viene mi bisabuelo. Y ahí me doy cuenta que me encuentro con también lo mismo, ¿no? Con cantantes, con escritores, con poetas incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa parte maravillosa cuando tú vas a tus ancestros y dices, ¿por qué yo me gusta la escritura? ¿Por qué yo escribo, ¿no? Entonces, eso que dices es muy importante. Escribes tu primer poema titulada De Joya. Libro. Es libro, Sí. Es un libro. Sí, es una plaquette, mejor dicho. En 1984. Sí. Ahí inicia ya tu carrera, tu trayectoria como escritor. Sí, propiamente, se había publicado anteriormente una pequeña plaquette también, recuento de poemas, y tuve la fortuna de que algún periódico en el este de la Francia se ocupara de mí, y ese fue el salto, ¿no? Posteriormente tuve la fortuna también de haber tenido a un maestro, Díaz Rosoto,
que era un escritor y había sido vicepresidente de Guatemala, lo teníamos en la Facultad de Filosofía, y él me orientó y me dijo, bueno, Roberto, ¿y por qué no regresas a Chiapas, no? Pero no le hice caso, todavía me fui a otra ciudad y estuve 2-3 años más, y luego me fui a Estados Unidos y anduve vagando un poquito ahí hasta que ya vine más o menos 8 años después de eso, ¿no? Ya a radicar a Tuxtla Gutiérrez, donde no me he movido. ¿Desde cuándo radicas en Tuxtla Gutiérrez? Vengo en el 85 y me voy a vivir a San Cristóbal, y después me voy a vivir a Houston, y vengo en el 87 ya a radicar acá. A Tuxtla Gutiérrez. Sí. Ya aquí te quedas. Sí, aquí ya me quedo. Aquí te estableces. Aquí me establezco, me casco con una turula. Afortunadamente, ¿verdad? Sí. Un saludo para mi amiga Sonia de la Rosa, si nos está escuchando. Y ahí inicia también ya, ¿no? Toda tu carrera. Sí, ahí empiezo ya a trabajar formalmente. Me doy cuenta que no había un libro dedicado al arte. Empiezo a preguntar, pues yo venía un poquito acostumbrado de aquellas ciudades donde en cualquier pueblito tenían sus libros sobre arte, ¿no? Y entonces llego acá y digo, oiga, pues yo quiero un libro sobre pintura y escultura de Chiapas. Y no, pues no hay. ¿Cómo que no hay? Pues no hay. Y así empiezo a trabajar en un libro que posteriormente, después lo va a publicar el UNICACH, que se llama Pintura y Escultura de Chiapas, 1545-2000. Efectivamente, ¿ahí qué plasmas, Roberto? Ahí en ese libro, en Pinturas y Esculturas de Chiapas. Ahí primero encuentro que lo que es el arte colonial, lo que era el arte colonial, estaba muy bien, muy fresco, porque la revista Ateneo había publicado en ese entonces, en los años tal vez 50, habían venido tres personas muy importantes a Chiapas. Uno era Francisco de la Maza, otro era Jorge Olvera y Toussaint, que había pasado por acá también, y todos ellos habían escrito artículos muy completos sobre el arte colonial en Chiapas que la revista Ateneo había publicado. Pero el siglo XIX estaba muy oculto, no había nada respecto a los pintores, sobre todo de San Cristóbal, como es José Inés Tobilla, Anselmo Rodas, y eso sí estuvo un poquito complicadito, ¿no? El siglo XX, lo que se conocía un poquito era acerca de los grabadores chiapanecos, como son Franco Lázaro Gómez, Máximo Prado, Ramiro Jiménez Pozos, que de hecho estaban publicados en algunos libros, pero todo lo que venía después de ellos, pues no estaban vivos, estaban creando, pero no había nada que los conjuntara. Así, al cabo de 7 años, me llevó el poder realizar este libro y conjuntarlos todos en un libro que precisamente se llama Pintura y Escultura de Chiapas, 1545-2000. Antes en 1990, que ganas el título, el premio de poesía Rodolfo Figueroa, con el libro Todo Arena Espuma. Sí, es un libro que yo escribo ya estando acá. Me acuerdo que lo tenía yo por ahí y en eso salió el concurso que precisamente era Noquis Cancino, ¿no? Y pues tuve la fortuna de que mi amigo Noquis Cancino, ¿no? Porque pues, a pesar que era mayor que yo, pero siempre me trató muy bien, pues me diera el premio Rodolfo Figueroa. Excelente. Bueno, no él, porque habían un jurado, pues, ¿no? Pero él era tú lo ganas, tú ganas ese premio, ¿no? Roberto, ¿cómo conjugar la vida en París, en Francia, con una provincia de México como es Chiapas? Bueno, mira, cuando uno llega a los 21 años a Francia, uno queda maravillado, ¿sí? Y entonces cree uno que todo lo que es allá es magnífico, ¿sí? Todo en orden,
hay un respeto total, vial, a la ley, al esto. Si el bus te dice que va a llegar a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana está ahí. Si te dice que va a llegar a las 9:15, a las 9:15 está ahí. Los trenes salen con una exactitud verdaderamente bella, ¿no? Entonces, uno que viene de una ciudad, podríamos decir, o de un país surrealista, ¿no?, como es México, ¿no?, pues de momento todo eso te maravilla, ¿no? Pero al cabo que tú ya empiezas a vivir, empiezas a conocer la cultura, empiezas a penetrar ahí, empiezas a lo largo de 5 años, pues te vas dando cuenta que, bueno, está bien, pero no todo es magnífico, ¿no? Y entonces empiezas a revalorar, de alguna manera, lo que tú tienes, ¿no? Y bueno, y entonces hay un momento en que yo regreso, yo empiezo a descubrir cosas maravillosas aquí, y vamos, y entonces me voy dando cuenta que había que las raíces ir penetrando más, y bueno, y todavía no termino de nutrirme, podríamos decir, de esta maravillosa tierra. Excelente. Vamos a nuestro primer corte, estamos en interlocución, estamos dialogando con el poeta Roberto Chanona. Estamos platicando, estamos conversando con el poeta Roberto Chanona, que pues también tiene dentro de ese bagaje títulos como Viajes a los refugios del alma. Recientemente apenas ese es el libro que hoy nos trae aquí, es Tonalá, Casa del Sol, mismo que fue presentado el pasado 27 de diciembre allá en Tonalá, Chiapas, en el marco del 144 aniversario de que Tonalá alcanzó el rango de ciudad. Ahí estuvo acompañado del escritor, del también poeta y ensayista Oscar Gon, del doctor también en letras Antonio Durán Ruiz. Una bonita experiencia, Roberto, el haber presentado este libro, Tonalá, Casa del Sol, allá precisamente en Tonalá, de donde es originaria tu esposa. Así es, totalmente. Y mi hija, precisamente, aunque nació aquí en Tuxtla, yo la asenté allá en Tonalá. En Tonalá. Porque dije, si me llevé una mujer bella de Tonalá, entonces les devuelvo otra. Oye, dicen que quienes toman agua del Zanatenco, pues difícilmente, ¿no? Nos podemos, ¿no? Fíjate que yo nací en el municipio de Mapastepec. Llegué a Tonalá hace 21 años. Pero yo amo a Tonalá, ¿no? Amo a Tonalá porque tiene algo mágico ese pueblo, ¿no? Y yo creo que lo mismo te pasó a ti. Este libro, del cual vamos a comentar más adelante, pero hago un preámbulo porque fue la presentación el pasado viernes, ¿sí, viernes? ¿No? Sábado 27 de diciembre, fecha precisamente cuando se cumplió 144 años de que Tonalá alcanzó ese rango de ciudad, rango que se lo dio don José Pantalón Domínguez, siendo gobernador. Y fue pues una fecha importante. De ese vamos a hablar más adelante, pero vamos a hacer también un preámbulo, Roberto, sobre Viajes a los refugios del alma. Ese poemario es el libro maravilloso también, donde haces un reencuentro contigo mismo. Con la naturaleza. Con la naturaleza y contigo mismo. Así es. ¿Verdad? Sí. ¿No? Háblanos un poco de Viajes a los refugios del alma. Bueno, ese libro en realidad nace de la manera más bella porque nunca hubo un proyecto, sino un grupo de personas amantes de la naturaleza, como Ignacio March, que es el encargado de las reservas a nivel Sudamérica actualmente, pero en aquel entonces estaba encargado de lo que es Montes Azules, el doctor Eleazín Morales, Carlos Montoya, Carlos León, fotógrafos, Federico Álvarez del Toro. Entonces me invitan a hacer un viaje en Semana Santa al Triunfo. Y pues voy y me encuentro con la sorpresa que, ay, mira qué hermoso, luna llena. Pues qué bello, ¿no? Y estamos una semana ahí
Y me acuerdo que llevaba yo una libreta y en medida que íbamos subiendo yo iba haciendo anotaciones, ¿no? Y por eso lleva ese poema el título de Bitácora del Triunfo, ¿no? Y al otro año me invitan a otro lugar y digo, ay, mira, qué bello, otra vez luna llena. Y ahí descubrí por qué la Semana Santa de alguna manera es movible. Porque si checas todas las Semanas Santas, cae en luna llena. ¿Sí? Y entonces se mueve de acuerdo a la luna para que siempre caiga la luna llena en Semana Santa. Bueno, y transcurrieron 8 años, por ejemplo, fuimos a un lugar que se llama el Sótano de la Lucha, que es una cima más grande que las Cotorras, donde hay que atravesar 600 metros bajo la tierra para llegar precisamente al piso de la cima. Ahí están los peces ciegos. Fuimos al Cañón El Colorado, que está en el río Jataté, y se llama El Colorado precisamente porque ahí murió un ingeniero de apellido Colorado, ¿sí?, que iba con don Juan Ballinas, uno de los primeros expedicionarios de la selva lacandona, y que tiene un libro que valdría la pena que algún día lo reediten, que se llama El desierto de los lacandones. Y ahí muere el ingeniero y por eso le ponen el cañón de Colorado. El Colorado. Fuimos a otro lugar bellísimo que se llama Ixcán, que es una confluencia donde termina el río Jataté, termina el río Ixcán, y ahí precisamente empieza el río Lacantún, que ese Lacantún va a terminar en el Usumacinta, y bueno, que es un lugar también muy bello. Fuimos a una montería de donde precisamente Beethoven se inspira para hacer la rebelión de los colgados, que se llamaba La Constancia, era de la familia Romano, y esa está precisamente en la confluencia del río Sendales. Y entonces, de 8 años de hacer cada año un viaje, salió precisamente el libro Viaje a los Refugios del Alma, que está marcado por la luna llena, porque siempre hubo luna llena, y está marcado por la naturaleza, y es un viaje de alguna manera al interior de uno mismo. Y eso te lo da precisamente un estado como el nuestro, ¿no? Donde puedes encontrar esa parte maravillosa de la naturaleza. Y lo que sí me llama la atención es lo que me dices, ahí comprendí por qué se mueve el periodo de Semana Santa, ¿no? O sea, la rotación, ¿no? Sí, porque a veces la luna llena cae en marzo. Y a veces en abril. Y a veces en abril. Precisamente la luna de marzo en Tonalá, ¿sí?, era una semana en la cual el pueblo de Tonalá se iba a Puerto Arista. No iba a la Semana Santa. La Semana Santa, según me platican gentes de edad, la Semana Santa consistía en ir a la iglesia y era una semana de duelo, por decirlo de alguna manera. Pero la luna de marzo era que se iba a Puerto Arista, bajaban carretas de Villaflores a vender comida, e iban las marimbas de don Antonio, de don Felipe Peña, de Carlos Tejada, y tocaban ahí en la playa, en las fogatas, y todos los que bailaban les ponían un distintivo en la camisa, y al cabo al término les contaban los distintivos y pagaban pues y esa era la luna de marzo. Y eso es lo que también te inspira para hacer este libro, Viajes a los Refugios del Alma. Esa parte también. Claro, pero también hay un detalle. Yo recuerdo que a la edad de 4 años yo iba por larga temporada, quiere decir un mes, me llevaban a Paredón. Mi abuelo estaba enfermo y regularmente lo llevaban ahí, ¿sí? Y entonces yo iba por un mes a Paredón y ahí me quedaba. Posteriormente, ya a la edad de 15, 16 años, ya empecé a ir sistemáticamente a Puerto Arista, ¿no? Gracias a la familia Pineda, que siempre me acogió, y don Jesús Pineda Farro, y yo era amigo del licenciado
Jesús Pineda de la Cruz, ¿sí? Y pues iba yo, hasta la fecha voy. Sigue siguiendo. Sigo yendo, ¿no? Sí, perfecto. Viajes a los refugios del alma. Es una... Eso lo publicó el Unicach. Sí. Es una parte donde también vas a la Reserva del Triunfo, a la Reserva del Ocote, ¿no? Al Ocote, al río Sendales, al río Jataté, y a la confluencia que se llama Ixcán, Anajá. Ahí me toca precisamente, como había luna llena, tuve la fortuna de estar en la ceremonia del Balché, que es el vino sagrado de los lacandones. Yo al principio pensé que como que nos habían montado el espectáculo, ¿no? Que sí, dije yo, pues este está montado el asunto, ¿no? Pero cuando me di cuenta que lo iban a celebrar exactamente el día de la luna llena, entonces dije yo, no puede ser, digo, la ceremonia del Balché, que es el vino sagrado de los lacandones, se hace precisamente durante la luna llena, ¿sí? Que es Agná, ¿sí? La diosa Agná. Y Antonio Chanquín, que es el que lo hace, bueno, y que creo que es el último que lo va a hacer, porque ya todos ya cambiaron. ¿Se ha perdido? No, lo que sucede es que al cambiar de religión, ¿sí?, los nuevos lacandones ya no creen en Junchaín, en Agná, en todos estos dioses de la antiguamente, y entonces pues obviamente ya no hay pues relación, ¿no? Ahora creen en quién, en Jehová, en Jesús, ¿en quién? Sí, claro. Y ya no toman Balché, toman Caguama, pues, ¿no? Entonces, fíjate que ayer yo hacía una reflexión. Estaba en la crucecita anoche en Tonalá. ¿Sí conoces la crucecita, sí, claro, ¿no? Y pronto me quedé viendo así el firmamento y dije, ¿qué va a pasar dentro de 2000 años? ¿Será que la raza humana o será que el mundo occidental va a seguir creyendo que Jesús va a venir? ¿O creyendo en ese Jesús que hoy muchos creen en Jesús, ¿no? O en Jehová. ¿Qué va a pasar dentro de 2000 años? No, o sea, es una pregunta que yo me hice, porque al final yo digo, ¿no? Para mí, así como la vida y la muerte es un sueño, bueno, parte de la existencia, hoy estamos precisamente en eso, ¿no? En ese dilema. Lo que tú decías muy puntualmente, bueno, ¿por qué los lacandones hoy ya están perdiendo eso? Pero vamos a seguir hablando, vamos a regresar, vamos a hablar de Tonalá, Casa del Sol. Estamos dialogando con Roberto Chanona en su programa Interlocución. Hacemos una pausa. Seguimos aquí en su programa en este fin de año en Interlocución, y vamos a hablar hoy en este segmento, en este nuevo bloque, de Tonalá, Casa del Sol. Es la reciente obra literaria que publica Roberto Chanona. Roberto, una maravillosa experiencia el pasado fin de semana en Tonalá cuando se presenta esta obra, y sobre todo porque llevas a un presentador de lujo como es don Oscar Wong, sí, tu amigo, ¿no? Sí, es un amigo, yo lo conozco de hace 25 años y pues siempre hemos tenido una relación. Me acuerdo, yo tendría unos 25, 26 años cuando era yo apenas empezando. Él se ocupó de mi poesía en el Excelsior, me acuerdo, la plana completa, etcétera, etcétera. Y bueno, es un amigo y mejor que él, siendo originario de Tonalá, pues fuera a presentar el libro, ¿no? Excelente. También estuvo ahí el doctor en letras. ¿Quién es? Antonio Durán. Antonio estudió no, él no estuvo en París. Él tiene un doctorado, creo. En la Complutense de Pero Madrid. Él ha estado escribiendo unas cosas muy interesantes sobre poesía. Sacaron un libro que se llama En el pico de la garza más blanca, sobre Joaquín Vázquez Aguilar, que lo publica la UNACH, y excelente, ¿no? Excelente. Un libro que además es muy bien logrado, no solamente desde el punto de vista de meter toda su vida, sus artículos, entrevistas, gente que lo conoció, fotografías, muy, muy, muy completo el libro ese. Fue un gran acierto. Tuve la oportunidad de acompañarlo porque se entregaron unos libros en Cabecetoro, precisamente en la biblioteca que tiene el nombre de Joaquín Vázquez Aguilar. Hace como 2 años llegaron. No sé, ¿tú tuviste en la presentación del libro en Tonalá? No. ¿No tuviste? Ah, bueno.
no estuviste, es un libro, una obra muy, como tú dices, muy completa, en el viaje de la garza más blanca, ¿no? Del pico, ¿no? ¿Cómo podemos, el viaje al Nidal, cómo lo dirías en esta mañana, Roberto? ¿Cómo podrías decir en tus propias palabras, viaje al Nidal, a manera de poema? Bueno, Viaje al Nidal es Ajá. un viaje que hacemos precisamente con el doctor Solano y Jesús Pineda. Nos lleva a conocer unas islas que están muy cercas ahí de Puerto Arista, en la que quedas fascinado por la cantidad de aves que hay, ¿sí? Y de ahí precisamente nace el texto Viaje al Nidal, que si te das cuenta tiene 9, según recuerdo, tiene 9 versos, ¿sí? Y tiene la misma métrica, podríamos decir, que los poemas de Viaje a los Refugios del Alma, porque el 9 es el número de la diosa, precisamente, ¿sí? Entonces, algún no día, el 7. no, el 7 es el número del hombre, ¿Sí? ¿sí? Sí, en las épocas anteriores, 9 musas tenía el monte Licón en Grecia, Pero no, donde vivían las 9 musas. Pero Y después, cuando viene el cambio del matriarcado al patriarcado y nace Apolo, que era una deidad del demonio del ratón, que gracias a sus robos y a sus asesinatos se convirtió en el patrón de las artes, se pasa del monte Licón al monte Parnaso en Delfos, ¿sí? Entonces, algún día yo espero, cuando se haga una reedición del libro Viaje a los Refugios del Alma, incluir este poema sobre el Nidal, que está ahí en Puerto Arista, y que valdría la pena que si algún día visiten Puerto Arista vayan a conocer. ¿Está hacia la parte del Paraíso, Vuelta Rica? Está de donde está el Zapotal. Sí, sí, hay una sí. calle, ahí sales al estero, sí. Sí, y ahí tomas una lancha y ahí te llevan. Precisamente ahí querían hacer los restauranteros de Puerto Arista, una especie también de como otra parte de una oferta turística, ¿no? Para tú llegas y bueno, llegar a hacer este recorrido, donde ves muchas aves, algunos le llaman, otros son aves endémicas, algunos, precisamente acaba de pasar el 7º festival de aves endémicas en Chocohuital, que también es un lugar maravilloso, muy parecido, pues es toda la parte de la costa, ¿no? Donde pues el refugio de aves migratorias, ¿no? Y también en la isla de los pájaros en Arriaga, en Santa Brígida. Claro, sí. ¿Sí conoces? Sí, he escuchado. Pues, no conoces. Bueno, te lo comento porque también ahí es un lugar maravilloso, claro, ¿no? Ahí escuchas todo un concierto, ¿no? Tú llegas y escuchas un concierto de muchas aves que pues definitivamente uno no las conoce, ¿no? Son aves migratorias, algunas son aves endémicas. Viaje, dime. Hay algo que me gustaría comentar antes de que se nos vaya el tiempo, ¿no? Hay 3 aspectos que me gustaría platicar a la gente que no sabemos. Por ejemplo, Puerto Arista, ¿sí? Poca gente sabe que Puerto Arista se llamaba La Puerta, ¿sí? Que llegaban barcos de Hamburgo, de Londres, de Nueva York, de Perú, que había un muelle, por supuesto, de 40 pies de profundidad y 2 grúas de vapor y 3 grúas a mano para bajar toda la mercancía. Que las primeras líneas del ferrocarril que se hicieron en Chiapas se hicieron de Puerto Arista a Tonalá, y que ahí precisamente en La Puerta bajó la primera locomotora que llegó a Chiapas, ¿sí?, de Londres, ¿sí?, que se llamó Manuel Carrascosa. Cuando entra Rabasa le cambia el nombre de Arista, se le pone Puerto Arista en honor al general Arista, que había sido presidente de la República, y le ponen el nombre de Arista, ¿no? Pero desde 1813, que es cuando las Cortes de Cádiz les dan el permiso para Puerto, ese nombre lo maneja por, no sé, 70 años, ¿no? Por ejemplo,
Pocas gentes saben que hubo un tsunami ahí en Puerto Arista. En 1902, cuando explota el volcán Santa María de Quetzaltenango, y de la explosión llegan dos olas que narra una señora de nombre Evelyn, que era esposa de uno de los que había llegado a construir el ferrocarril, en la que las dos olas llegan hasta Tonalá. Esos datos son los que van a encontrar aquí en el libro. ¿No? Cómo acaba el puerto al llegar precisamente, bueno, y después de que se construyen las vías del ferrocarril hasta Tonalá, entra Rabasa, termina, suspende la obra por irregularidades en el presupuesto, y es hasta 1902 que se continúa y ya se jala hacia Jalisco, que Jalisco es Arriaga. ¿Sí? Calera. Y de ahí se va a Oaxaca, Ixtepec, si bien recuerdo. Y después esos que venían de Nebraska de apellido Lyon y Everett truenan, y luego ya vienen otras personas que van a construirlo hasta Tapachula. Otra cosa que a mí me tenía impresionado era la influencia zapoteca o ismeña en Tonalá. Por ejemplo, te casas y rompen un jarrito y la vuelta, la lavada de olla, y todo eso es ismeño, ¿no? Entonces yo pensaba que la influencia ismeña había llegado a Tonalá gracias al ferrocarril, pero Akira Kaneko, que nos hace un artículo muy bello sobre Iglesia Vieja, nos dice que no. Iglesia Vieja, que es una ciudad que anda como del 300 al 600 después de Cristo, tenía relaciones comerciales con los zapotecas. Entonces podemos hablar que esa influencia venía desde mucho más antes, ¿no? Y otra cosa que me gustaría hablar es acerca de Manuel Bolán, ¿sí? Porque Bolán es el abuelo de la marimba. Él nace en 1810 y ahorita creo que vamos a hablar de eso. Sí. Vamos a hacer una pausa, vamos a hablar precisamente de este personaje de Manuel Bolán, como dice Roberto Chanona, el abuelo de la marimba, después de una pausa. A unas horas ya para despedir este año, y voy a mandar un saludo a Luis Nampulá Toalá, que nos escucha aquí en Tuxtla Gutiérrez. Un saludo para él allá en su trabajo. También a Motocintla nos sigue Joel Juárez Hernández, y en República Dominicana a Kirsi Campuzano, quien también nos hace el favor de escucharnos. Roberto, es el último bloque de este programa. Gracias por haber aceptado la invitación. Tonalá, Casa del Sol. Sí, mira, a mí este dato me parece fantástico porque siempre hablamos de Corazón Borrás, que es el que le puso el doble teclado a la marimba. Ajá. ¿Sí? Precisamente yo, en una carta que le escribe a Mercedes Camacho Calvo en 1948, descubrí que la marimba de doble teclado la dio a conocer el 9 de febrero de 1897 y la toca por primera vez en La Concordia, San Cristóbal y Comitán. Pero nadie sabe que Manuel Bolán, ¿sí?, fue precisamente el que le puso patas a la marimba, porque antes se tocaba colgada en el cuello, y es el que la crece con 28 tabletas para que la puedan tocar para que la puedan tocar 2 o 3 ejecutantes. En el libro viene precisamente una marimba de 1913 ya con patas, ¿sí? Y encontré una foto de 1858 tomada por Desiré de Charnay en la finca Santa Lucía, donde todavía tiene de un lado patas y del otro está sobre la pierna del ejecutante y no tiene doble teclado, ¿verdad? Entonces Manuel Bolán no solamente fue creador, porque escribió El Quirio, El Enamorado, el Alcaraván. El famoso Alcaraván es de Manuel Bolán. ¿De dónde era Manuel Bolán? De Tonalá. ¿De Tonalá? De Tonalá, sí. Y lo que sucede es que Manuel Bolán se viene a Jiquipilas. Ah, sí. ¿Sí? Y precisamente en la finca Santa Lucía es donde toma la foto de Desiré de Charnay en 1858, que pasa por ahí y toma la fotografía, ¿no? Entonces, esa parte podríamos decir que Manuel Bolán es el abuelo de la marimba, ¿no?
Es más, hay un dato de don David Gómez, que es el marimbista más viejo de Tuxtla, que dice: don David Gómez, el más viejo de los marimbistas de Tuxtla, confirmó la tradición y refiere que por tradición tuscleca sabe que Bolán transformó también la marimba en esta ciudad y fue quien enseñó a tocarla a don Francisco Gutiérrez, de quien él, don David, aprendió a su vez. Entonces, queda confirmadísimo, ¿no? Que Manuel Bolán es el que le hace la primera transformación a la marimba, y ya después Corazón Borrás lo que va a hacer es ponerle el doble teclado. Por eso Tonalá es una tierra de músicos. Así es. Carlos Tejada es un gran músico ahí, vivió, no sé, como 10 años en Nueva York, y él es el que trae precisamente el concepto de la orquesta, y es el que trae la música de Ralph Conniff a tocar la Chiapas, porque él había vivido muchísimos años en Nueva York. Sí. Posteriormente sigue también don Felipe Peña. Don Felipe, pues, sí, obviamente, pero el más grande de ellos fue don Manuel Bolán. No, Carlos Tejada. Su hijo, Alberto Peña Ríos. Ajá. Que es el que alcanza la mayor bueno, alcanza la mayor gloria porque pues ya le toca, era más músico, pues. Era más músico. Don Felipe era, podríamos decir, era más marimbista o marimbero, no sé cómo se dice. Pero él compone el himno. Bueno, ok, sí, estamos de acuerdo. ¿No? La niña de Tonalá, ¿no? Sanatenco es del maestro Felipe Peña. Ok. Palacios. Y bueno, y también estuvo, obviamente, otro marimbista muy bueno, Hugo Reyes, ¿sí? Que fue alumno de Carlos Tejada, ¿no? Entonces, pero sí, Tonalá en ese aspecto, Manuel Bolán fue. Entonces, Manuel Bolán es el maestro, el maestro de la marimba en el siglo XIX. Era creador, era el famoso, la sandunga chiapaneca que escribe precisamente don Rodolfo Figueroa en su poema, es creación de Manuel Bolán. Y el Quirio, que era una canción que la escuché todavía aquí en un marimbista, que hicimos un libro que se llama Para que no se lo lleve, de Rufo Tobilla. En un poema Rodolfo Figueroa dice: y la gente ya se va apesumbrada porque la marimba ya tocó el quirio, dice el poema, ¿no? Entonces el quirio era la entrada a la fiesta, y cuando ya tocaban el quirio significaba que ya se acababa, pues empezaba y se acababa la fiesta, y ese era de Bolán. Entonces, y qué orgullo que sea de Tonalá, ¿no? Efectivamente, bueno, efectivamente por eso mismo, Roberto, la invitación, porque sabía de este libro maravilloso que pues tú nos has regalado, has hecho ese gran trabajo de investigación. Vienen muchos datos, los datos que hablabas sobre el tsunami, sobre también, hay un dato que creo que no lo mencionaste, fue cuando lo de la quemazón, ¿no? Sí, un gran incendio que acabó en 1780 y tantos, 70 casas, la iglesia, la cárcel, la casa consistorial, acabó con Tonalá totalmente. Un libro que también gustó mucho a los tonaltecos, ese día sí. Que tú lo presentaste. Y el nombre me dijiste en un principio que tú eras de Mapastepec. Sí. El nombre de Mapastepec en el siglo XVI, junto con el de Tonalá, se llamaban el Despoblado. El Despoblado, efectivamente. Roberto, gracias por haber asistido a este programa. ¿Algún mensaje que quieras enviar para el 2015? ¿Qué viene? Pues, ¿vas a seguir publicando? Claro, ahorita voy a publicar un libro que se llama Oráculo de la Rosa, que es mi poesía en los últimos 15 años. De la Rosa. Sí, yo estoy casado con la Rosa del Mar. Sí. Muy bien, perfecto, Roberto. Y que tengan mucha salud todos. Muy bien, Roberto. Bueno, nosotros desde este espacio queremos enviar que el 2015 pues sea un año placentero, un año donde yo siempre digo que tus saberes vayan más allá que tus creencias. Yo soy Joel Cruz, les deseo un feliz año a todos, que las pasen muy bien y que el 2015 pues sea de muchos éxitos.